Bien, chicos, muy buenos días a todos. Gina, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Pueden ir encendiendo sus cámaras para que comencemos a trabajar. Bueno, como siempre, iniciamos la mañana con dos acertijos. Voy a colocar el primero, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Pero enciendan sus cámaras, por favor. ¿Correcto, Gina? Sale negativo 35, muy bien. Segundo acertijo, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Piensen un poquito en ese ejercicio. ¿Correcto, Celeste? La respuesta es 10. El punto es para Celeste. Bien. Jan, buenos días. Ariana, buenos días. Nos vamos ahora al libro de actividades, chicos. Denme un minuto para poderlo proyectar para ustedes. Bien, libro de actividades, tema que estamos trabajando, reducción al primer cuadrante. A ver, recordemos que el método de reducción al primer cuadrante para ángulos positivos menores de una vuelta es simplemente desdoblar el ángulo, convertirlo en la suma o la diferencia de otros dos ángulos. En eso consiste el método. Tomando en cuenta que si tomo los ángulos cuadrantales del eje de las Y, la razón trigonométrica cambiaría por la corrazón. Mientras que si tomo los ángulos cuadrantales del eje X, es decir, 180 y 360, la razón trigonométrica no cambia. Lo otro que hay que recordar que es sumamente importante es que dependiendo en el cuadrante en que se encuentre el ángulo y el factor que lo esté multiplicando, de eso dependerá el signo en nuestra respuesta. Una técnica muy sencilla es la siguiente. Recordemos que la circunferencia la dividimos en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, y miren, segundo, ¿con qué letra inicia segundo? Con S. Entonces, ya esa S me va a dar una idea de quiénes son positivos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante positivo es el seno, que también inicia con S. Y su corrazón trigonométrica, su recíproca, sería seno y cosecante. En ese caso, seno y cosecante son positivos en el segundo cuadrante. Tercer cuadrante, tercer empieza con la letra T, quiere decir que en el tercer cuadrante serán positivos la tangente, que también inicia con T, y su recíproca, la cotangente. En el cuarto cuadrante, cuarto inicia con C, ya deberían de saber a qué me estoy refiriendo, ¿no? En el cuarto cuadrante será positivo el coseno, que también inicia con C, y su recíproca, la secante. Eso es una pequeña estrategia o técnica para que recordemos los signos de las razones trigonométricas dependiendo del cuadrante en el cual se encuentre. Bueno, nosotros el día de ayer ya iniciamos la resolución de algunos ejercicios.
Les acabo de dar un pequeño repaso. Y ahora vamos a resolver nuestro ejercicio número 5. El ejercicio número 5 me dice, si x sub 1 es igual a seno de 217 y x sub 2 es igual a coseno de 300, son las raíces de la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Determina el valor de a más b más c. Pues lógicamente que como es una ecuación de segundo grado, tiene dos posibles soluciones. Por eso es que me dan el valor de x sub 1, esa es la primera solución, y x sub 2 como segunda solución de la ecuación cuadrática. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es que yo no conozco el seno de 217 ni el seno de 300 grados. Eso no lo voy a conseguir en ninguna tabla, ni son ángulos notables. Por lo tanto, los tengo que reducir al primer cuadrante. Bien, comencemos entonces por reducir el seno de 217. Para no complicarnos, procuren siempre trabajar cuando desdoblen el ángulo, háganlo en la posibilidad, ¿no?, que se les presente. Traten de utilizar siempre los cuadrantales del eje X, porque si utilizan los del eje X, la razón trigonométrica se conserva, el resultado seguirá siendo el seno. ¿Cuáles son estos ángulos cuadrantales del eje X? 180 y 360. Entonces, 217 lo puedo desdoblar de la siguiente manera. Ese 217 es 180 más algo. 180 más algo. ¿Cuánto necesito sumarle al 180 para llegar a 217? Ah, le tengo que sumar 37 grados. Ya aquí desdoblé el ángulo. Ahora lo voy a evaluar. 217 es un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante. Y resulta ser que en el tercer cuadrante solamente es positivo la tangente y la cotangente. Por lo tanto, el seno es negativo. Coloco negativo. Como estoy utilizando los ángulos cuadrantales del eje X, pues estoy utilizando el 180, el seno no cambia, es decir, la razón trigonométrica se conserva. Entonces me quedaría menos seno. ¿De quién? Del último ángulo que escribí. 37 grados. Quiere decir que el seno de 217 es igual a menos el seno de 37 grados. Ahora, el seno de 37 grados es 3 quintos. Lo escribo por acá, 3 quintos. Pero como me dice que es menos el seno de 37 grados, entonces escribo por acá menos 3 quintos. Y aquí tengo el valor de x1. Ahora voy por x sub 2, que me dice que es coseno de 300. Como es coseno de 300 y no quiero tener que cambiar la razón trigonométrica por la corrazón, vuelvo a utilizar ángulos cuadrantales del eje X. ¿Qué ángulo puedo utilizar del eje X? En esta oportunidad, 300 grados es un poco menos de 360. Entonces yo puedo utilizar el cuadrantal de X 360 grados menos 60 grados, porque 360 menos 60 grados me estaría dando los 300 grados. Ahora voy a evaluar el ángulo. Resulta ser que ese ángulo de 300 grados está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Allá, coseno es positivo. Como estoy utilizando ángulo cuadrantal del eje X, pues estoy utilizando el 360, la razón trigonométrica no cambia. Me queda coseno. Del último ángulo que escribí,
60. Bien, y ustedes en su tabla, de donde tienen ángulos notables, la pueden ubicar también en el libro, se podrán dar cuenta que el coseno de 60 grados es un medio. Entonces aquí tengo los valores de x. El primer valor de x es negativo 3 quintos y el segundo valor es un medio, lo cual se puede expresar de la siguiente manera. Se supone que esta ecuación se factorizó y los factores que se encontraron fueron estos dos que están acá. Es decir, que al factorizarlo, eso me quedó como x más 3 quintos multiplicado por x menos un medio. Así quedó la factorización de esta ecuación de segundo grado. Pero lo cierto es entonces que si tomamos el primer factor, nos damos cuenta que x, como aparecía allí, era igual a negativo 3 quintos. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo necesito que esta expresión sea igual a 0. Y comienzo entonces a devolver los números. Si el 5 está dividiendo, es porque anteriormente estaba multiplicando. Y si el 3 está restando, es porque anteriormente estaba sumando. Es decir, que esta expresión realmente me queda como 5x más 3 igual a 0. Voy con la segunda expresión. X menos un medio. Y aplico el mismo procedimiento. Si el 2 está dividiendo, antes estaba multiplicando. Entonces, 2x. Si el 1 está positivo, antes estaba entonces negativo. Y esto sería igual a 0. Entonces, ¿cómo realmente me queda la factorización? Me queda de la siguiente manera. 5x más 3 multiplicado por 2x menos 1. ¿Para qué quiero esto? Ok. Cuando se factorizó esta ecuación de segundo grado, se obtuvieron estos dos factores primos. Es decir, que multiplicando estos dos factores primos, yo me puedo regresar a la ecuación original. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que multiplicar para obtener la ecuación original. ¿Cómo? Con distributiva. 5x por 2x me daría 10x cuadrado. 5x por negativo 1 me daría negativo 5x. 3 por 2x me daría 6x. Pero entonces tengo 5x negativo y 6x positivo, me quedaría una x positivo. Entonces comienzo a escribir por acá. 10x cuadrado más x. Y terminamos resolviendo que 3 por negativo 1 nos daría negativo 3. Y esto es igual a 0. Es decir, que esto que está acá es mi ecuación de segundo grado. Esta es mi ecuación, que es esta misma que está acá. Ya conseguí la ecuación. ¿Qué me piden de la ecuación? Los coeficientes A, B y C. Los coeficientes, el A sería 10, el B sería 1 y el C sería negativo 3. Y me piden que lo sume. Bueno, sumo 10 más 1, 11, menos 3, 8. Y aquí tengo entonces el resultado del ejercicio. Les dejo para que lo copien, por favor.
Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, si coseno de 1010 grados es igual a, determine el valor de n, que es igual a seno de 560 más coseno de menos 1550 en términos de a. Nos piden en términos de a. Ok, lo primero que tendríamos que hacer entonces es saber quién es a. Eso sería fundamental acá, ¿no? Bien, comencemos por allí. Pero nos damos cuenta que el coseno que me están pidiendo es de un ángulo que tiene más de una vuelta. Entonces, ¿cómo hago para reducir ese ángulo que tiene más de una vuelta a un ángulo de menos de una vuelta para posteriormente poderlo llevar hasta el primer cuadrante? Existen dos métodos, ambos sencillos. Uno, comienzo a restarle al ángulo de 1010, le voy restando de 360 grados, tomando en cuenta que 360 grados es una vuelta. Cada vez que le resto 360, le estoy restando una vuelta. Otro método, lo divido entre 360. El cociente me va a determinar el número de vueltas y el residuo me estará diciendo el ángulo que me está quedando. Bien, vamos a utilizar entonces, no sé, cualquiera de los dos métodos. Yo voy a tomar el de la división. Dividiré 1010 entre 360. Diré a 2. Si digo a 3, me voy a pasar. Pues 3 por 6, 18, me va a dar 1080. Por eso lo voy a multiplicar el 360 por 2. Recuerden que este cociente es el número de vueltas. Si multiplico 360 por 2 me daría 720. Y al restárselo a 1010 me estarían quedando 290. Por lo tanto, realmente el coseno de 1010 lo puedo escribir de la siguiente manera. Coseno de 2 vueltas más 290 grados. Recuerden lo que les dije, ¿no? El cociente 2 indica el número de vueltas, por eso escribo aquí 2 vueltas. Y el residuo es el ángulo que me está quedando. Me queda un ángulo de 290. Esto será igual entonces a coseno de 290. Pero todavía el coseno de 290 no está en el primer cuadrante. Entonces aquí utilizamos el método de desdoblarlo. ¿Cómo puedo desdoblar ese 290? Claro, pero tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Desdoblar 290, procuremos utilizar los ángulos cuadrantales del eje X para que el coseno no cambie. Si utilizo el del eje X, estaría diciendo que esto es 180 más algo, ¿no? No, tendría que ser aún más. Sería 360 menos algo entonces. Pero 360 menos algo sería 360 menos 70. Es decir, que ese coseno sería el coseno del ángulo de 70 grados. Pero tenemos que evaluar algunas cosas acá. El ángulo es de 290. Está en el cuarto cuadrante. El coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces, esto me quedará como coseno de 70. ¿Usted conoce el coseno de 70? No, en ninguna tabla aparece coseno de 70. Aclaremos eso de una vez. Pero por el momento vamos a dejarlo acá. Ya sabemos que A es coseno de 70 grados. Vamos a trabajar entonces nuestra segunda expresión, N. A ver qué podemos hacer con ella. De tal manera que al final quede expresada en función del coseno de 70. Si no me queda expresada en función de coseno de 70, puedo hacer otra cosa. Hay algo que aún todavía puedo hacer con ese coseno de 70.
y es su complementario. El complementario de coseno de 70 es seno de 20. Y son iguales. Es decir, coseno de 70 es igual a su complementario, que es el seno de 20. Uno de estos dos me va a servir para mi ecuación n. Los voy a marcar los dos. Al final vemos cuál de los dos realmente es el que nos sirve. Bien, voy a la expresión n. N será igual ¿a quién? Seno de 560. Ya comenzamos. Entonces no coloquemos n todavía porque resulta ser que 560 es un ángulo de más de una vuelta. Lo dividimos. 560 entre 360. Sería una vuelta de 360. Los restamos y nos quedaría 200. Entonces, transformemos primero este ángulo. A ver. El seno de 560 será igual a una vuelta más 200 grados. Esto es igual al seno de 200. El seno de 200 grados, ahora lo reducimos al primer cuadrante. ¿Cómo? Desdoblando el ángulo. Ese 200 lo puedo expresar como 180 más 20. Es decir, que el ángulo que voy a utilizar va a ser el de 20. Ahora, estoy trabajando con el seno de 200. ¿En qué cuadrante se ubica el ángulo de 200 grados? Se ubica en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el seno es negativo, entonces menos seno de 20 grados. No sé si ya se dan cuenta acá que cuando usted transformó el seno de 560 obtuvo seno de 20 grados. Eso ya nos hace pensar que yo les coloqué a ustedes dos valores en la parte superior. Dije, uno de los dos va a ser A. Ya aquí el indicio es que A sea seno de 20 grados, porque cuando transformaron el seno de 560 le dio seno de 20 grados. Ya por ahí va el camino. Vamos a probar ahora con el coseno de 1550. Tomamos el 1550. Lo dividimos también entre 360. Bueno, esto debe ser como 4 vueltas aproximadamente. Le calculo yo. Porque si multiplico 360 por 4, debería darme 1440. Recuerden el 4, que es el cociente, es el número de vueltas. El residuo será el ángulo que vamos a utilizar. A ver, a 1550 les resto 1440. Eso me daría 110. Es decir, entonces que el coseno de 1550 será igual a 4 vueltas más 110 grados. Esto es igual a coseno de 110 grados. Ahora, ese ángulo de 110 grados tenemos que reducirlo al primer cuadrante. Y eso podría ser como 90 más 20. ¿Sí? Si lo utilizo como 90 más 20, entonces estoy utilizando un ángulo cuadrantal del eje Y. Y cuando trabajan con los ángulos cuadrantales del eje Y, la razón trigonométrica original cambia por la corrazón. Es decir,
que me estaría quedando como seno de 20. Porque dije 90 menos 20. Me queda como seno de 20. Aquí viene la pregunta. El ángulo, que es 110, está en el segundo cuadrante. Y el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Y ahí entonces tengo los valores de n. Voy a reemplazar. Voy a n. Ahora digo que n es igual seno de 560. Ah, pero el seno de 560 me dio menos seno de 20. Lo escribo aquí. Menos seno de 20 grados. Más coseno de 1550. Pero cuando lo reducimos al primer cuadrante nos quedó como menos seno de 20. Lo colocamos acá. Menos seno de 20 grados. Como las expresiones son iguales, se repiten dos veces y tienen el mismo signo, esto será igual a menos dos veces seno de 20 grados. Pero, ¿quién es el seno de 20 grados? El seno de 20 grados es A, no lo olvide. Ese seno de 20 grados es A. Es decir, que entonces su respuesta es que n es igual a menos dos veces, ¿quién? Seno de 20. ¿Y quién es el seno de 20? A. Entonces, menos dos veces A. Y ahí tiene la solución de su ejercicio expresado en función de A. Les dejo para que lo copien, por favor.